Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura, lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí en la sección cultural, quejándome con esto de que no puso en su selección ni a Nirvana ni a Gorillaz. Pero bueno, ya que no, porque su mejor video de animación dice todos. Ajá, todos. Pero hay unos que Creo que hasta cuando sí llegaron a hacer conciertos era con animación. por todo era animación. Estaba recordando el que hacen con Iván Ferrer, que Iván Ferrer sale pues en su persona y aparte la animación atrás. Y por cierto, no está nada mal la idea esa de la animación, ¿no? Sí. Nada más que el grupo, ¿qué pasó con él? Pues ahí siguen, creo, ¿no? Sí, pero como que ya no evolucionó mucho su propuesta, ¿no? O ya no cumple expectativas del mercado, ¿no? Porque sí fue un boom cuando arrancó, ¿no? Sí. Era demasiado novedoso, pero sostener algo así está complicado. Bueno, para la sección de ahora, tomamos como pretexto lo que se celebra el próximo domingo, que es el Día del Padre, para hablar un poco sobre tres cosas sobre el tema, ¿no? Una es, curiosamente, cuando vi el tema, cuando vi la posibilidad de hablar del tema, había revisado que casi en ningún momento hemos tocado de algún modo como esas tesituras de la construcción cultural del padre, la figura del padre, la evolución que ha tenido. Por ejemplo, en la época de la cuna de la civilización occidental, como les gusta llamar, Roma y Grecia, o Grecia y Roma, pues la idea del padre era un asunto de reconocimiento, ¿no? O sea, no era un asunto biológico. El varón podía tener varios hijos, o varios vástagos, y solamente era hijo a quien iba a reconocer. Y de hecho podía reconocer a alguien que no fuera de su línea de sangre, ¿no? Tenía la libertad de decir si era o no era, ¿no? Uh-huh. Cuando la única que realmente lo sabía era ella. De algunos textos que revisé, digamos que dicen que antropológicamente se contrapone porque algunas culturas o algunos asentamientos eran, algunos eran ¿cómo se llama? Liderados por las mujeres y otros eran liderados por los hombres. Entonces ahí donde se contraponían entre la figura patriarcal y la matriarcal, dependiendo el lugar, el momento, el tipo de relación, y que era como el primer origen de lo que sería el concepto de padre, ¿no? O sea, de ahí vendría esa idea de que culturalmente se asigna que el padre es el que empieza el que tiene la función de proveer, digo, es la que acabó dominando, porque se fue como aplastando, dominando o repeliendo la otra postura. Cuando llega el cristianismo, está toda esa idea del padre como dictador. O sea, el padre es, incluso en la Edad Media, el padre tenía derecho de vida de los hijos, ¿no? O sea, incluso podía decidir sobre su vida o sobre su muerte, hasta el anterior milenio, o sea, que acabamos de terminar apenas, empezaba poco a poco a crecer los derechos de los hijos y las obligaciones de los padres. Ya no era la relación tan dictatorial. Digamos, en términos generales siempre ha habido excepciones a niveles culturales, pero en términos genéricos en Occidente se tomaba como un rollo demasiado vertical, ¿no? O sea, incluso el gran argumento era porque lo digo yo, ¿no? O sea, durante varios miles de años esa era como la relación que había entre padres e hijos. Ya básicamente es hasta la caída de lo que, bueno, la erupción de la llamada
revolución industrial, surgimiento del capitalismo, que se pueden asentar ya más las familias van cambiando de composición, pasan y le digo, va aumentando la responsabilidad de los padres para con los hijos, y va aumentando los derechos que tienen los hijos arrancados, digamos, de la función tutela del padre, ¿no? Pero digamos, todavía en nuestros días sigue siendo como muy marcado este asunto de que la función de la crianza, del apapacho y del abrazo es de la madre, y la función de la corrección y el castigo y el asunto de proveer es del padre, ¿no? Sigue estando muy, muy arraigado, y eso crea un tipo de familia incluso complicado, ¿no? Porque luego la función del padre radica en la parte de la punitiva, frialdad, ¿no? y punitiva, y la de la madre como también en una negociación mutua entre varones y mujeres en cómo deciden la crianza, pero les toca la otra parte, ¿no? La parte más afectiva, y eso genera luego como este asunto de que estamos como en un matriarcado por un lado y en un patriarcado por el otro, ¿no? Por eso hay que reiterar, aunque sea una obviedad, pero hay que aclararlo siempre. Esto que acabas de decir es una generalidad y un estereotipo. Nunca se cumple exactamente así. Siempre es como decía ahorita al final, ¿no? Es en parte una negociación. El padre nunca es tan ogro como sale en las películas, o casi nunca. Y la mamá tampoco es tan consentidora, casi nunca como se supondría. Pero son como los roles en general asignados a los miembros de la pareja. Y el padre era siempre un personaje digno de temor y tremendamente distante. Yo conozco muchas personas que dicen que casi nunca hablaron con su padre. O sea, hablar sí de pásame la sal, ve por los refrescos, cosas así, sí. Pero una conversación, o bueno, hablar a la hora del fútbol, o cuando estaban viendo la lucha o el box, pero no una conversación. De intimar, ¿no? O sea, sí, de platicarse cosas, de saber qué te gusta, en fin, conversación. Ahora, fíjate que según algunos como avistamientos, por así llamarlos, psicológicos, plantean que cuando el padre está ausente, genera conflictos muy particulares, ¿no? O sea, inseguridades, falta de empatía, miedos, en los hijos de ambos sexos, y muy particulares son las diferencias entre mujeres y hombres, cómo ve la ausencia del padre, ¿no? Según los varones, digo, otra vez no se puede generalizar, pero sí son tienden a ser más distantes y menos empáticos, y las mujeres pierden cierta seguridad que les da una figura paterna comprometida, ¿no? Porque al tener esa ausencia no tienen la experiencia a la hora de enfrentarse al mundo ya sin la figura, ya sin el techo materno, ¿no? Sino ya fuera de... Bueno, ahora esa paternidad que estás empezando a esbozar es un invento muy reciente. Sí, muy, muy reciente. Hace 3 décadas no había padres así. Digo, en México empezamos a ver ese tipo de papás que estás empezando a decirnos más o menos en los 80s. Empezaron a verse. Luego en los 90s otro poquito, y ya en la década pasada y en esta década ya es muy común, por ejemplo, ver a muchos señores que llevan a sus hijos a la guardería y andan cargando la pañalera, y en vez de regañando los ves sacando lágrimas, limpiando rodillas, apapachando el escuincle. Y fíjate que una característica, según entre las familias donde ambos progenitores son conprometidos, se plantea que la mujer tiende, o a través, no quiero generalizar, tiende a proteger más físicamente al hijo. Así y el padre tiende a favorecer más los riesgos. Sí, es que como se trata de una pareja, es increíble la influencia que tiene el uno o el otro. Si el papá es atento, cuidador con los hijos, la mamá lo hace todavía más, o sea, refuerza la acción. En cambio, si el padre es violento, la madre tiende a ser violenta con los hijos. Otra vez, como dices,
como insistimos, no todo, no en todas las familias, no siempre. Porque hay que recordarnos que vivimos en una sociedad muy machista y entonces cuando el hombre tiene una actitud de un cierto tipo, no mecánicamente, pero la mujer se siente atraída o se ve forzada a seguir ese tipo de error por la dominación cultural que todavía se practica mucho. Fíjate que curiosamente como el patriarcado ha sido a unos niveles muy, muy dominantes, digamos, casi en todas las religiones Dios es hombre, ¿no? Casi en todos los países, bueno, durante casi toda la historia de la humanidad, los que rigen o gobiernan han sido hombres, ¿no? O sea, entonces ahí se liga demasiado muy fuerte la figura del padre con la figura del gobierno. O sea, hay un ligamiento muy estrecho y ahí va como a tercer esbozo que quería dar. Fíjate que hay una película mexicana muy, muy particular, o sea, del 49, la actúa Pedro Infante, la dirige Ismael Rodríguez, que sería, si fuera esa película fuera norteamericana, sería así como uno de esos grandes películas de la época de oro. Aquí a la distancia se ve como mucho humor involuntario, pese al humor que había voluntario en esa película, que se llama La Oveja Negra, que es esa película donde alternan a Pedro Infante con un actor muy fuerte del teatro que supo llegar bien, arribar bien al cine, que es ¿Soler? Fernando Soler, ¿no? Uh-huh. También sale su hermano Andrés, ¿no? Si cuando quiere uno decir que sabe uno mucho de cine, dice Don Fernando Soler. E incluso nominaban a Ariel a Pedro Infante porque supo encararse, dicen, bueno, a mí yo creo que sí, supo plantarse frente al personaje, supo no verse tan apagado, no verse como aplastado frente al tamaño de actor que tenía enfrente. Y es muy curioso porque la película hoy se ve como pues poco arriesgada o incluso, como decía, con un humor excesivamente involuntario, pero habla de esto, de cómo la figura del padre totalitario ya era insostenible. Y hablamos del 49, hablamos del pero además cine. El personaje de Soler está un poco caricaturizado, ¿no? Sí. Incluso porque habla de eso, pero como ya lo hemos platicado varias veces, como el teatro, bueno, como el nacimiento del cine realmente estaba muy reciente y el cine hablado apenas tenía 2 décadas, uh-huh. Entonces toda seguía siendo el teatro y el teatro tiende a exagerar demasiado, ¿no? Porque como tienes que verte hasta atrás, hasta el último asiento, requieres como exagerar gestos, maquillajes y modulaciones de voz. Sí, el cine apenas estaba construyendo su propio lenguaje y su uh-huh. dinámica y estaba todavía muy teatralizado. Yo creo que en parte es un poco eso, el personaje de Soler, pero también tiene que ver con ridiculizar al padre totalitario, ¿no? Sí, los extremos que todavía se veían. E incluso lo equipara con el gobierno totalitario, porque en esa película hay una contienda electoral entre padre e hijo. El padre representa, digamos, a los modos totalitarios y el hijo representaría a la incipiente democracia, ¿no? Entonces hablamos del 49, hablamos de una película, no hablamos de ningún cine alternativo, hablamos del cine como el mainstream, por así decirlo, el común, el general. Y se planteaban temas por ahí y eso venía a colación porque cine sobre padres hay como muy poco, ¿no? O sea, hay muy poco cine desarrollado y el que hay es profundamente cursi, ¿no? O sea, hablábamos, por ejemplo, de empezar a atacar a los clásicos que nos han hecho llorar. No sé, o sea, pensaba en La vida es bella, de no es así, es terrible. Buscando a Nemo. Yo estaba pensando, fíjate, En busca de la felicidad, que es insoportablemente cursi. Buscando a Nemo me parece que no es cursi. Yo creo que sí es cursi. No, es un mensaje de vida profundo. Pero aparte, y me gustó mucho la película. Yo me estaba acordando de una película que se llamaba Mira quién habla, uh-huh. Con Travolta, que también habla mucho de esta nueva imagen, de esta nueva forma de ser papá. Y había otra un poco anterior en la que salía un cuate que hacía una serie de televisión de policías y eso, que eran 3 hombres a los que les dejaban una chavita, ¿no? Una bebé y la tenían que cuidar y tenían que aprender
Era una caricatura de cómo los hombres no sabemos hacer muchas cosas, pero empezaba a esbozarse en el cine este asunto, pero siempre en un tono de comedia, como que el papá en serio no podía ser más que lo que habías descrito hace rato. Como también ese tipo de como estaba una película bastante malita de Stallone, como casi todo lo que ha hecho, que se llama Halcón. También ese asunto del hombre reclamando su derecho a la paternidad y su oportunidad de ser padre frente a un niño que sus abuelos son millonarios, ¿no? O sea, para esto es como para decir lo poco que se ha trabajado culturalmente, o sea, tanto literatura, teatro, cine, porque es muy reciente el nacimiento de ese concepto del padre. Sí se ha trabajado un poquito el concepto de padre no biológico. Ajá, los sí, cómicos mucho. mexicanos lo trabajaron mucho. Sí, Clavillazo tiene su Virote película. Capulina y eso. Que, bueno, yo no soy el papá, pero lo adopto. Cantinflas lo hizo también. Sí. Adoptaban niños y estos se comportaban como ningún padre real se comportaba en aquella época. Ajá, porque era un rollo como de decisión, ¿no? Pues sí, pero empezaba como a cuestionar cosas, y bueno, creo que ya sería todo por ahora, digo, es un tema muy Pero un momento, es que nos quedamos un poco cortos, creo, en esta parte de que la invención de la nueva figura del padre, que ya no es solo el proveedor ni el autoritario, sino que tiene que ser el que se encarga también de parte de las obligaciones con los hijos, que se encarga, que tiene que tener afecto, que tiene que ser cuidadoso, cariñoso, y que los acompaña en todo y les enseña un montón de cosas de la vida cotidiana. Gente que por fortuna, a partir de que los dos proveen por necesidad o por por necesidad económica o necesidad de desarrollo, eso ha generado pues una equivalencia en las conductas, ¿no? Entonces eso ha permitido que los sí. padres puedan se den la oportunidad, porque incluso son muy está hasta mal visto, ¿no? O sea, que los padres fueran cercanos, cariñosos o fueran o que los vieras llorar, por ejemplo, ¿no? Sí, pues estaba el chiste aquel todavía muy usado del mandilón, ¿no? Era una forma de hacer burla de ese tipo de cosas. Pero lo que se ha visto es que cuando los dos padres están presentes, sí generan personas con traumas como todos, pero mínimo los van curtiendo para en algunos tipos de relación que el madre o el padre ausente pues quedan dejan truncado o cicatrices en el desarrollo y generan a personas más empáticas, más seguras, más comprometidas, porque es muy común por ejemplo, ese asunto de que todo el mundo se vuelca a celebrar a la madre a nivel de mercado. La madre es más negocio que el padre, en parte también por la construcción social que se ha ido desarrollando. A las mamás les regalan baterías de cocina y a los papás calcetines, corbatas. Fíjate que yo cuando digamos a nivel personal, o sea, todos los clichés que se dicen del buen padre, por ejemplo, yo los pude tener, aunque fui el último hijo. A veces y por en eso, los 80, porque ¿no? Primero la riegan más y él luego va corrigiendo. Y van ganando experiencia, ¿no? Sí. Y ahorita, como está más permitido ser afectivo, acercarse más, pueden conocer más a los hijos. Claro, y al conocerlos, lo que quería comentar yo, que los que hemos tenido la fortuna de ser papás, después de los 80s y 90s, hemos tenido la oportunidad de ser algo muy diferente de lo que eran en las generaciones anteriores. Entonces descubres placeres y cosas que ni siquiera te imaginabas que existían y que ahora pues los tienes que, pero por un lado los tienes que hacer y por otro pues los disfrutas. Y esta relación muy curiosa, ¿no? Entre los estados totalitarios y los padres totalitarios, ¿no? Y ahorita los estados que la gente busca que sean más democráticos, más abiertos, más permisivos. Y la exigencia así más de igualados, de tú a tú, de los ciudadanos al poder. Al poder. Así es. Y tiene que ver también con relaciones más sanas frente a la figura paternal, ¿no? Sea biológica o sea... Y hace rato decías distante, ausente. Y ausente no quiere decir que no estás ausente, a veces estás en el mismo lugar, nada más que estás
sin querer hablar o sin tener contacto con la gente, y eso es casi igual que no estar. Y creo que es peor perder que nunca tener. Sí. ¿No? Bueno, pues. Bueno, sería todo, nos alargamos un poquito, pero pues los papás lo merecemos. Bueno. Entre ricos y oprimidos, y hay que buscar decididos hasta hallar